Chile, pero también dentro de BioBio Chile se van a encontrar con la unidad de BioBio Investiga. Y por supuesto queremos recibir a Nicolás Parra y a Felipe Díaz, periodistas también de BioBioChile.cl, de la unidad de BioBio Investiga, porque, bueno, lamentablemente siguen estas investigaciones vinculadas a personas que tratan de estafar al Estado y a todos nosotros finalmente. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, no que intentan estafar, sino Porque que lo hacen derechamente y se la llevan bien peladas, digamos, buen chileno. Prácticamente se las llevó peladas. Como que se la cuenta un poco, no, da la impresión. Es impresionante lo que pasó con este hombre que es denominado el varón del aljibe, como usted ve ahí en la pantalla, por supuesto que es este reportaje, porque cuenta la historia de Germán Eduardo Faúndez, quien zafó de la cárcel y va a pagar una multa penal de solo el 50% de impuestos que evadió. De un total de ¿cuánto? Por favor, díganos la cifra porque... Hay un monto que es el que se logró, digamos, acreditar al inicio de la investigación o durante la investigación y que de hecho fue parte de la acusación fiscal, que es cuando ya se presentan los cargos así de forma oficial, que se elevó por sobre los 1.200 millones, pero eso sería en el fondo una sola parte de lo que él adeuda totalmente al fisco en impuestos, que dicen, hay fuentes de nosotros que podría ser mucho más, pues Nico puede... Sí, o sea, lo que se dice es que... A ver, es que lo primero es que van por dos carriles que son diferentes. Una es el lado tributario, que depende del Servicio de Impuesto Interno, que ellos tienen que hacer ahora los cobros correspondientes, que son alrededor de 1.200 millones por este caso particular. Pero también nosotros nos enfocamos en la arista judicial. Y esa arista judicial va a pagar el 50% de lo que defraudó, de 750, pese a que en una primera instancia se había estimado en 1.200. Es una cuestión más bien técnica, si se quiere. En nuestro país, la sensación de impunidad finalmente de los delincuentes es generalizada. Pasa desde el que te robó el celular o te robó algo de tu cartera, hasta estos delitos de cuello y corbata que finalmente generan mucha más rabia finalmente, porque estamos hablando de repente de personas o microempresarios que por algún motivo, razón y circunstancia le deben el Servicio de Impuestos Internos y le quitan hasta la respiración. Cuando hay personas que han estafado directamente con miles de millones de pesos y finalmente vienen estas especies de perdonazo o de acuerdo. Aquí tenemos una persona que incluso reconoció los delitos y a pesar de eso, aún así tiene beneficio. Ahora, Germán Faúndez no es cualquier empresario y como bien decías tú, que ponemos el contrapunto contra los microempresarios que le quitan todo, digamos. Sí. Germán Faúndez, de los cálculos que nosotros sacamos solo de estas 3 empresas que aparecen mencionadas en el reportaje con las que evadió impuestos, se hizo contratos por alrededor de 28.000 millones de pesos. Casi 29.000, sí. Casi 29.000 millones de pesos de entrega de agua potable con la Intendencia Regional del Biobío. Que estaba encabezada por Rodrigo Díaz en ese momento. La mayoría de esos contratos son justamente con Rodrigo Díaz. Y son 28.000 millones de pesos. Y utilizó las mismas empresas con las que se ganaba estos contratos con el Estado multimillonario para evadir impuestos. Incluso algunas de las facturas que él, en su calidad de empresario, ¿cierto?, que tenía contratos con la Intendencia, le emitía a la Intendencia por cobros por servicios de agua potable, entrega de agua potable. Algunas de esas facturas incluso las utilizó para defraudar, digamos, para evadir impuestos. O sea, ya es un nivel de... Sí. O sea, las investigaciones, entiendo, es acerca de delitos tributarios que quedaron registrados entre el 2012 y el 2015. Lo cual tiene sentido, porque si nosotros pensamos, estamos al año 2023, esto fue hace más de 10 años atrás, la sequía que mantiene la región del Biobío data de por lo menos 13 años, 14 años más o menos, y los problemas, por supuesto, para el agua potable son de la misma fecha. Sí. Y ahí es donde justamente muchos sectores de nuestra región tienen que recibir el agua potable a través de los camiones aljibe. Ahora, aquí estamos hablando de trato directo, ¿no? La asignación directa de recursos, algo que está totalmente cuestionado al día de hoy, particularmente por las fundaciones, ¿no? Sí, los casos convenios, etc. Acá estamos hablando de un empresario. ¿Cómo era el mecanismo o cuál era el mecanismo que él utilizaba para poder hacer este tipo de estafa y por qué necesitaba estafar si este es un servicio que se requería? O sea, igual había que contratar a alguien que entregara este servicio de entrega de agua potable. ¿Por qué él consideró necesario estafar y armar toda una figura involucrando a otras personas que llaman... Si se estaba haciendo millonario a costa del Estado desde... Claro, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿De real tanta la codicia o por qué finalmente ocurre Da la impresión que sí, da la impresión que sí.
De hecho, llama la atención porque lo que comentábamos antes, de algunas fuentes nos comentaban de que debe alrededor de 14.000 millones de pesos en impuestos. ¿Y cómo lo hizo? Perdón, pero ¿cómo lo hizo? ¿Hacía factura falsa? Sí, Felipe puede explicar un poquito mejor. Lo que pasa es que nosotros en los diferentes reportajes que hemos hecho sobre temas tributarios, que nos ha costado un poco, pero también hemos ido aprendiendo, claro, estas personas tienen una especie de idea de una especie de maquinaria para poder empezar a evadir impuestos, de distintas formas. En este caso particular, el señor Founder lo hacía comprando realmente facturas falsas. O sea, hay gente, y lo hemos mencionado en otros reportajes nosotros, que en el Gran Concepción, en la región del Biobío, y nosotros entendemos que debe funcionar también así a nivel nacional, se dedica a crear sociedades fantasmas, sociedades truchas que no tienen trabajadores, que no tienen movimiento, o que son movimientos también fantasmas, en el fondo son movimientos que no existen, para vender facturas falsas. Eso es conocido, digamos, nosotros lo hemos abordado. Claro, este caballero, por un lado, compraba facturas falsas y por otro lado, falsificaba facturas a proveedores reales. O sea, hay empresarios locales. Hay un testimonio, de hecho. Hay una declaración que está en el reportaje donde una persona digamos, él tiene una empresa real, había en Chihuayante, y a él le falsificaron sus facturas con un timbre, con una firma, con un logotipo que se asemejaban un poco al original, y las fueron metiendo para, en el fondo, aumentar tu crédito fiscal, y eso te permitía, en el fondo, evadir impuestos, porque tú al tener facturas de supuestos movimientos que... Claro, y tú de esa forma evadías impuestos. Este caballero hacía de las dos formas, o sea, compraba facturas falsas a proveedores de facturas falsas que hay en la región del Biobío, que son conocidos, que el Servicio de Impuesto Interno sabe quiénes son, que se dedican a eso, que también lo usan el blanqueo de madera roba. También vimos que se compraban facturas falsas para blanquear madera roba, son varias aristas. Y por otro lado, falsificaban facturas, me imagino yo que en coordinación con algún diseñador, con alguna imprenta por ahí, pero falsificaba facturas de gente que en el fondo nunca le prestó servicio a él. Claro, para justificar los gastos también. A ver, estamos hablando de casi 29.000 millones de pesos que esta persona generó contratos con el Estado a través de, en ese momento, la Intendencia Regional y el Intendente Rodrigo Díaz mayormente. O sea, estamos hablando que de esos 29.000 millones de pesos, estamos hablando de un monto exorbitante de impuestos que tenía que pagar, si es que lo hacía de forma legal. Claro. Ahí va el punto. Son alrededor de 1.200 millones que se cuestiona. Siéndolo legal, finalmente, y que todo empresario lo hace, desde el más pequeñito hasta el más grande, si lo hace de forma legal, tiene un monto X que pagar por impuestos. Y dentro del mercado, dentro de lo tributario, hay resquicios legales para pagar menos impuestos. Pero aquí estamos hablando de una persona que, además de esos resquicios legales que existen, estaba ocupando resquicios ilegales para poder ir bajando este monto de impuestos. Y ahí está la diferencia entre la elusión y la evasión. La elusión se utiliza algunos mecanismos legales para poder no zafar de los impuestos, pero en este caso era evasión de impuestos porque lo hacía a través de, como decía Felipe, de facturas falsas, de transacciones que, por ejemplo, decía, ya, tú me vendiste esta máquina y en el fondo eso nunca pasó. Pues. Y tengo el gasto aquí, tengo la lo que conocimos como estas boletas ideológicamente falsas también, que se hicieron famosas con otros casos. Pero tiene que ver por eso, o sea, de estos 29.000 millones pagar la menor cantidad de impuestos posible. Y no necesariamente solo a partir de esos 29.000 millones, porque puede ser que estos contratos por trato directo que él tenía con el Estado, más allá de lo cuestionable que puede ser que él se lo adjudicara todo y que fuera el mayor proveedor de servicios al Estado a nivel nacional de tema de agua potable, puede ser que en el fondo él le facturaba lo que correspondía al Estado y en el fondo, más allá de lo, como te digo, de lo cuestionable que sea trato directo, el servicio se prestaba, pues un negocio legal dentro de todo, más allá de tus conexiones y todo lo que se ha contado para atrás. Pero además de eso, o sea, con el dinero que en el fondo él recibía por eso y tenía que pagar a sus trabajadores, sus camiones, todo, además de eso él utilizaba otro resquicio, y no necesariamente todos vinculados con las boletas que él hacía el Estado, pero a través de su empresa, para evadir impuestos y en el fondo bajar su carga tributaria y ganar más plata todavía. En este tema que se vincula con una empresa que presta servicios para repartir agua en camiones aljibe, ¿cierto?, en los puntos críticos de la región del Biobío, que sabemos lamentablemente son varios. ¿Qué tiene que ver un gestor cultural aquí? ¿Cómo se involucra Hansel Silva? Vuelve a aparecer su nombre. Conocemos ya a través de otros reportajes de la Unidad de Investigación de biobiochile.cl. ¿Por qué vuelve a surgir este nombre, pero ahora relacionado con esto? Nosotros le hemos llamado que hay como una especie como de club de las facturas falsas acá en Concepción, de que los grandes casos tributarios de la región del Biobío están todos interconectados. Y aquí aparece nuevamente una factura falsa de Hansel Silva, creo que son seis facturas. Que el Servicio de Impuesto Interno
piensa y asegura que son falsas y que de hecho en la acusación fiscal del Ministerio Público y del Servicio de Impuesto Interno están incluidas la lista de facturas falsas que él habría comprado. Porque hay un juicio que es por 150, ¿no? 150 facturas falsas. Hay varias causas que están abiertas en contra de Hansel En contra de Hansel Silva. Sí. La última tiene que ver con eso, ¿no? 150 facturas que él vendió a propósito de lo que mencionaban con estas personas que venden facturas. Lo que pasa es que en los últimos años el Servicio de Impuesto Interno, particularmente en la región del Biobío, ha ido levantando casos y enfocándose en personas que creen ellos evadieron impuestos, precisamente mediante el mecanismo de aumentar el crédito fiscal a través de facturas falsas. Y cada vez que se han ido o en muchos de los casos que han ido levantando información, por ejemplo, contra X personas, se dan cuenta que uno de los proveedores de facturas falsas, el mayor proveedor o uno de los tantos que les proveía facturas falsas, es precisamente este señor. Entonces, así han ido levantándose varios casos donde parte la investigación en contra de una persona, pero también termina como imputado él como vendedor. En este caso del empresario que estamos hablando ahora, Hansel Silva no figura como imputado en esa causa, igual es importante aclararlo, sí, pero sí en otras de similares características donde no fueron 6, 3, sino que fueron, por ejemplo, en un caso que le mencionabas tú, no fueron 6, sino que 150, él pasa a ser imputado también en esa causa, seguramente por la cantidad igual importante. Y dicho sea de paso, Hansel Silva se querelló contra nosotros dos por el último reportaje que sacamos y terminó perdiendo el juicio y condenado en costa, o sea, tuvo que pagar alrededor de 2 millones. Más de 2 millones. 2.200.000. Por el reportaje que nosotros también revisamos con ustedes, Sí. cómo reconocido gestor cultural del Biobío permitió defraudar al fisco en $1 millón según el Servicio de Impuesto Él Interno. pretendía que la justicia nos condenara a nosotros por injuria y calumnia. En el A ustedes fondo, dos en particular, como nosotros dos. periodistas de la Y investigación. al director del medio, que es Cristian Leal. Ya. Y él nos llevó a juicio, entre comillas, un juicio que igual es bien acotado, no es un proceso tan largo. Y de hecho difundió nuestras caras a través de algunos medios de comunicación de redes sociales, Mira. etcétera. Y Intentó todo- funar, entre Y comillas. toda esa resolución está también ahí en la nota También. de biobiochile.cl para la transparencia también de este proceso que es legal finalmente. Ahora, volviendo a esta maraña que hacía esta persona, estamos hablando también de que estamos a la espera de una nueva reforma tributaria, donde todos los gobernantes nos han dicho que mientras, bueno, no todos, va dependiendo del color político, pero que hay que cobrar más impuestos finalmente para poder tener políticas públicas. Y muchos otros dicen, incluso especialistas en el área tributaria, es que no hay que aumentar impuestos, sino que hay que ser más eficiente en el cobro. Y aquí estamos hablando de varios perdonazos. Aquí no sé si el concepto es un perdonazo, pero aquí hay una persona que es multimillonaria que finalmente no terminó pagando nada. Cárcel puede ser otra cosa, finalmente, porque los cuellos y corbatas ni siquiera en Estados Unidos en cárcel. Pero que el Servicio de Impuestos Internos no haya sido más mano dura para recuperar más lucas. Bueno, O sea, es que por eso hacíamos la distinción al principio. Esto es el área penal. Y lo que llama la atención es que se haya demorado tanto en empujar el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía un juicio contra esta persona. Y que finalmente, por la normativa legal, ¿cierto?, se le termina permitiendo una salida... Con un juicio abreviado. Con un juicio abreviado, efectivamente. que obviamente son penas menores a las que hubiese tenido seguramente en un juicio oral. Pues. Ahora, la fiscalía, para no arriesgar eventualmente a que quedara libre, dice, oye, si te declaras culpable, lleguemos a un acuerdo. Que en todo caso está Pero lo que- normativamente sí, está está legal. Lo que a nosotros nos llama la atención es que la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos pedían entre 10 y 11 años de cárcel y una multa del 200% de lo defraudado, y finalmente eso termina en el 50% de lo defraudado, con un monto de fraude mucho menor a los 1.200 millones de pesos y con pena con libertad vigilada. O sea, Negocio redondo. ¿cómo pasamos de eso A lo que finalmente... Ahora, Negocio redondo. negocio redondo? Y sin perjuicio de que la arista tributaria tienen que cobrarle igual esa plata, pero no sabemos ahí qué es lo que va a pasar. En teoría, el Servicio de Impuesto Interno le va a cobrar hasta el último peso de los impuestos que evadió. Eso es lo que se supone que debería ocurrir y que va a ocurrir en teoría. En teoría, teoría. March, Sí. en teoría. Felipe, Nicolás, muchísimas gracias como siempre Gracias a ustedes. por venir a contarnos acerca de estos reportajes que ustedes también pueden revisar en biobiochile.cl en su unidad de investigación. Que estén bien, chiquillos. Gracias. Y Gracias. enhorabuena también por este resultado legal, finalmente por la nota que ustedes redactaron en torno al Hansel Silva y todo lo que está Sí, pasando con él. sí. Nos alegramos también de que eso haya resultado bastante bien para ustedes. Así es, en 10 minutos, bueno, pueden seguir leyendo Bio Chile porque ahí aparecen una serie de reportajes, entre ellos también en lo que está pasando hoy de cara a lo que significa la llegada del verano, muchas personas